gracias al comité organizador por la invitación. Es un placer para mí estar por segunda vez haciendo una presentación en esta Semana de la Salud Ocupacional. Espero que estos 30 minuticos sean de su agrado. Vamos a hacer un contexto muy clínico en esta charla y mi objetivo para ustedes es que reflexionen acerca del quehacer del personal de salud, tanto médicos como terapeutas, en lo que estamos haciendo en lumbalgia. Esta presentación sale a raíz de la experiencia que hemos acumulado en el lugar donde trabajo, en Sura, sobre algunos aspectos que tienen que ver con el paciente que presenta problemas de dolor lumbar. El enfoque trasciende a que nosotros hemos tenido que no solamente rebobinar el cassette, sino aplicar una metodología en la atención de este tipo de pacientes, que a veces puede resultar compleja, y de unas malas decisiones salen malos resultados. Entonces, yo quiero que tengan una visión muy amplia de lo que les voy a comentar acá y que sean muy reflexivos con relación al tema, porque acá vamos a ver unos puntos que a nuestro modo de ver consideramos que son muy concretos, que son básicos y que van a trascender en la atención y en la práctica clínica de sus pacientes. Espero que disfruten esta charla, estén relajados, espero que no tengan mucha hambre y podamos en su momento oportuno, tienen algún comentario o alguna inquietud, lo dejamos por favor para el final para que aceleremos dentro del proceso. Rehabilitación integral de columna. Antes de hablar de rehabilitación en columna y para poder hacer el enfoque o el modelo tenemos que hablar de la SI. Dos cosas básicas de la SI. En el año 2001, en mayo del 2001, la Organización Mundial de la Salud hizo un enfoque basado en el modelo biopsicosocial de funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Preguntarán ustedes. Simplemente es aquella condición de salud, es una categoría que se cifra en funciones, estructuras corporales, actividad y participación. Eso es como la OMS define funcionamiento. ¿Y qué sería discapacidad? Discapacidad sería una deficiencia en funciones y estructuras corporales, una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Eso es como se define una discapacidad. Entonces, tenemos muy claro, alteraciones del funcionamiento nos pueden llevar a una discapacidad, que esa discapacidad depende cómo yo la mida, puede ser una discapacidad leve, puede ser una discapacidad moderada o puede ser una discapacidad grave. Entonces es un punto también. Y cifran un aspecto muy importante que es el entorno. Y el entorno lo miden con factores ambientales y factores personales. Eso es lo que se denomina factores contextuales. Entonces tenemos dos palabras claves, funcionamiento y discapacidad. Acá tenemos muy claramente, esta es una sola diapositiva de resumen que es la SI. Entonces, cifran el funcionamiento, como les había dicho, como la interacción entre un estado de salud y factores contextuales, factores ambientales y personales. Hay unos niveles de clasificación que se expresan en capítulos que a su vez se dividen en categorías. Y ese sistema tiene un sistema de calificadores que se describen en intervalos que van desde el funcionamiento completo, sin problema, hasta el alcance de un problema con diferentes grados de discapacidad. Como tal, el problema puede ser leve, problema moderado, problema grave, hasta un problema completo. Un código de la SI necesita al menos un calificador para información significativa, entonces esto tiene trascendencia hasta la parte estadística, a la parte clínica y en general todos los frentes que utilicen o que necesiten el sistema de la SI. Las actividades de participación se catalogan mediante dos calificadores. El primero describe la realización y el segundo describe la capacidad. Entonces vemos que es un sistema que trasciende no solamente a la condición de salud, sino que diferentes actores de salud pueden intervenir en lo que es lo de la SI. Y lo otro, en el caso de factores ambientales, el calificador cataloga el alcance de los factores que actúan como facilitadores o como barreras en el funcionamiento.
Entonces es un sistema que aparentemente uno ve, es un sistema muy grande, tiene 1.400 categorías. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista clínico nosotros con una dimensión tan alta de este tipo de estructura, de este modelo biopsicosocial, cómo lo vamos a llevar a la práctica clínica? Entonces, se idearon una cosa que se llama los conjuntos básicos de la SI, en el cual ya los aspectos clínicos de la SI para el personal de salud puede tomar esos aspectos y hacerlos más viables desde el punto de vista de manejo. Esos conjuntos básicos de la SI se empezaron a formar en Alemania con gran cantidad de expertos recurrían a cuáles eran los elementos esenciales que yo podría tomar desde esa SI para empezar a hablar de patologías y categorizar esas patologías. Entonces fue así como son herramientas que se utilizan desde el punto de vista de la práctica clínica, son aproximadamente 31 conjuntos básicos de la SI, entre ellos la parte musculoesquelética tiene para la parte de artrosis, tiene la parte de osteoporosis, tiene la parte de columna lumbar y tiene factores musculoesqueléticos para que cuando sean agudos o cuando sean subagudos. Para lumbalgia específicamente existe ese conjunto básico de la SI para lumbalgia crónica. Entonces tenemos 3 conjuntos básicos de la SI que son completos, abreviados y genéricos. Hemos utilizado ese aspecto, ese conjunto básico abreviado en lumbalgia y nos ha dado resultados adecuados en el sentido de que es una visión muy global en el cual yo puedo tener un paciente, aplicar ese tipo de instrumento y ver las categorías en él, cómo aparecen. Los conjuntos básicos de la SI respaldan la valoración integral e interdisciplinaria del funcionamiento. Para yo hablar de lumbalgia, yo no puedo ver el paciente solamente de la esfera del consultorio, sino tienen que haber otros actores que interactúan ahí porque tienen diferentes aspectos. Y en esos diferentes aspectos está, por ejemplo, las actividades de la vida diaria o actividades instrumentales. Cuando hablamos de actividades de la vida diaria, no sé si están familiarizados, el andar, el vestir, el comer, y actividades instrumentales son las actividades que yo necesito realizar, por ejemplo, una llamada telefónica es una actividad instrumental. Con ese orden de ideas, para poder utilizar de manera óptima los conjuntos básicos de la SI, es importante decidir la finalidad de su uso. Un conjunto de la SI no sustituye una SI completa, pero proporciona un planteamiento que facilita la aplicación práctica. No se retrocede a un modelo causal de las consecuencias de la enfermedad, sino que aborda el funcionamiento con respecto a una condición de salud. No se ha desarrollado para hacer exclusivamente la práctica clínica, sino cualquier contexto en que se necesite una descripción de funcionamiento. Y aconseja a los usuarios ciertos aspectos de funcionamiento que describen los pacientes en condiciones de salud seleccionados en un contexto específico. Miren que esto es un ambiente demasiado amplio, pero esto lo tenemos que aterrizar dentro del contexto clínico que nosotros manejamos como rehabilitadores. Este es el libro de la SI. En general es un libro que que cuando vos llegas a él te hablen lo lees y la descripción es demasiado amplia, pero cuando vas cogiendo conjunto por conjunto y ves las bondades que tiene, vos trascendes en él y te permite como ese mapa de navegación en el cual te puedes ubicar. Pero esto no se puede mirar aislado, el instrumento como herramienta no se puede mirar aislado. Y aquí hay un aspecto muy importante que nos hemos dado cuenta, es los aspectos de razonamiento clínico a la hora de ver los problemas, ver la toma de decisiones y hacer un juicio clínico de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Uno de los aspectos importantes que hemos visto es, en la medida que el médico plantea o describe un problema, hay dificultades en el planteamiento del problema y posteriormente en la toma de esas decisiones. Hemos visto, por ejemplo, que nosotros somos muy dados a tener unas respuestas cognitivas e inmediatas. En la medida de que nosotros trascendemos dentro de la clínica o nos lo permite la experiencia, ese aspecto instructivo trasciende hacia aspectos más metacognitivos. Y eso es importante verlo, ¿por qué? Porque muchas veces somos muy dados a apresurarnos a dar un concepto desde el punto de vista
clínico o técnico con una serie de falencias que muchas veces trascienden en los resultados. Entonces, todo aspecto de razonamiento clínico, el razonamiento clínico es entrenable, hay que hacer una cascada de aprendizaje en este razonamiento clínico y el razonamiento clínico nos va a ayudar a tomar unas decisiones desde la clínica un poco más acertadas. Entonces, yo los invito a que como clínicos o personal de la salud empecemos a formarnos en razonamiento clínico. Cuando estamos en la universidad, básicamente nosotros tenemos clases de semiología o vamos a medicina interna, cogemos el libro de Suros para su época, en el caso mío, o el libro de Rockman o el libro de Sediel, y con eso aprendemos las bases teóricas de la semiología. Pero resulta, o tenemos el profesor que nos guía con relación a eso, y esto es nuestra curva de aprendizaje. Pero esa curva de aprendizaje sigue en el tiempo, en la medida que nosotros evaluamos pacientes, tenemos contactos con ellos, hacemos nuestra propia curva de aprendizaje. Sin embargo, también nosotros nos damos a la idea de que yo veo un paciente con relativas características y yo digo, eso es esto. Pero ahí puedan haber unos desarreglos, por decirlo así, en el cual no se corresponde. Si yo en este momento les digo al auditorio, ¿quién me explica qué es una parálisis periódica familiar hipopotasémica? Algunos dirán, yo nunca he escuchado ese término. Si yo les digo en este momento, hablemos de Guillain-Barré, yo tenía 1 o 2 pacientes con Guillain-Barré. Si yo hablo en este momento de lumbalgia, entonces la mayor parte del auditorio van a atender porque han tenido casos de lumbalgia. Lo que le quiero decir con eso es que el paciente se constituye en un rompecabezas desde que llega. Y ese rompecabezas uno lo tiene que ver de formas muy diferentes. Y las mejores formas de hacer el afrontamiento es con el discurso que te trae el paciente. ¿Qué está diciendo este tipo? Entonces, miren, cuando hablamos de lumbalgia, hay que determinar el contexto asistencial. En el caso de la CI, si es para tratamiento agudo, si es tratamiento posagudo, entonces existen unos conjuntos básicos que nos pueden ayudar en ese caso. Pero el tratamiento a largo plazo, hay un conjunto básico de la CI específico para lumbalgia. Veamos este conjunto básico para lumbalgia, pero esto también nos va a permitir una planificación de intervenciones y esto es una parte clínica. En esa toma de decisiones, cuáles son las ayudas diagnósticas que necesito y si realmente las necesito, cómo está planteado el problema, cómo va a ser esta estrategia de intervención, cuáles son los objetivos que yo me voy a plantear para afrontar ese problema y qué espero como resultados. Entonces, mire que tras un paciente con unas características de lumbalgia, yo tengo que trascender a que esa planificación, a esa estrategia de intervención sea lo más proactiva posible y que tenga resultados positivos. Y la otra cosa importante también es seleccionar el conjunto básico. En general, lo que le estaba diciendo ahora, estamos utilizando el conjunto básico de la CI ampliado. Este es el famoso instrumento que les estaba hablando. Si ustedes ven bien, tiene muchas categorías, es un documento que más o menos está entre 36 y 44 categorías, pero a vos te explican la categoría, ¿ya? Y acá se esboza muy claramente un enunciado en qué consiste. Incluye sensaciones de dolor generalizado o localizado, no más partes del cuerpo, así son los diferentes distractores y tiene unos calificadores que aparecen acá. Pero lo más importante de esto es que esto es una ayuda como herramienta técnica, pero no deja de lado la historia clínica, los cuestionarios elaborados por paciente, una exploración física y unas pruebas complementarias. Cada uno de estos elementos da pie para describir lo relativamente problema. Entonces, si tenemos un paciente con dolor lumbar, ¿cómo vamos a categorizar una serie de problemas que nos salen planteados ahí? Eso se nos vuelve algo enorme. Entonces, eso también lo tenemos que bajar y ya les voy a mostrar cómo. En este instrumento, entonces, mide unas funciones corporales, funciones con sensación de dolor, emociones, sueño, relacionados con la estabilidad de las articulaciones, de la fuerza muscular, estructuras corporales, miren lo que son las actividades y participación. Entonces, te va a llevar a cabo rutinas diarias, levantar y llevar objetos, andar. Mire la cantidad de elementos que hay acá, como variables que yo diría, uy, pero voy a perder en esta maraña de cosas.
Entonces, por eso es importante en el afrontamiento de un paciente con dolor lumbar tener un equipo interdisciplinario en el cual cada uno aporte. Esta parte es esencial para el terapeuta ocupacional, nos puede llevar a una guía muy importante en el sentido de cómo realiza las tareas, cómo ejecuta las tareas, qué eficiencia tienen ese tipo de tareas. Y los factores ambientales que son relacionados con consumo de sustancias, por ejemplo, familiares cercanos, profesionales, y si eso constituye un facilitador o constituye una barrera. Hasta acá más o menos estamos contemporizados con lo del asilo instrumento o estamos perdidos. Sí, sí. El conjunto básico de la SIG. Sí, listo. Dentro del racionamiento clínico es un proceso utilizado para reflexionar sobre las cuestiones surgidas en el proceso de atención, para decidir cómo prevenir y tratar problemas. El pensamiento clínico es un término con sentido externo, incluye razonamiento dentro y fuera del entorno clínico, y el juicio clínico se refiere prácticamente a los resultados. Entonces, miren acá cómo hay un modelo que es un modelo de pensamiento crítico de 4 círculos. Nosotros como grupo de rehabilitación vamos en esa parte de entrenamiento y tenemos que ver qué actitudes y qué conductas se mueven dentro de nuestro equipo, el planteamiento, qué tipo de conocimientos, capacidades y competencias intelectuales tenemos para afrontar ese tipo de paciente, cuáles son las habilidades interpersonales y de autogestión y cuáles son las capacidades y competencias técnicas para esto. Este tipo que está diciendo, o sea, me está planteando una visión dentro de un equipo en el cual se tiene que formar el equipo para yo poder instrumentalizar no solamente una herramienta, sino que la herramienta puede ser efectiva y puede tener bondades para nosotros. Esto es lo que compete todo un ciclo de rehabilitación. Un ciclo de rehabilitación parte de una valoración. Acá estamos utilizando los conjuntos básicos, pero necesitamos una herramienta que es fundamental, que es la historia clínica, una exploración física adecuada, unos cuestionarios y unas pruebas complementarias. Esta parte hemos visto que se convierte en una parte crítica. Si esa parte no queda adecuadamente documentada, por ahí vamos a empezar con las fallas. Posteriormente tenemos que definir unas metas. Nosotros nos valemos de algunas herramientas de razonamiento clínico y estamos utilizando un diagrama de Ichikawa que lo vamos a ver. Posteriormente hay algo asociado que se llama un anexo que se llama cabidas y definimos los criterios con una metodología que se llama una metodología tipo SMART. Dentro del proceso de intervención, cada uno de las personas que integran el equipo hacen sus evaluaciones, programan sus objetivos y el objetivo que nosotros tenemos en pacientes con dolor lumbar crónico es la adaptación laboral para el reintegro laboral. Y posteriormente hacemos una evaluación y eso es lo que nosotros llamamos desenlaces en rehabilitación. Esto es lo que les hablaba, el paciente nos llega como un rompecabezas. Cada paciente es un ser, un universo diferente, cada paciente tiene un impacto funcional, un impacto afectivo. Hay pacientes que vienen con fenómenos de ansiedad, de depresión. Entonces miren en este rompecabezas la cantidad de fichas que hay y todo es un universo diferente. Y el instrumento, la herramienta tipo SI, nos da los parámetros para valorar ese tipo de paciente. Parámetros, ojo con eso. Acá tenemos un modelo que se llama el modelo multidimensional del dolor, fue elaborado por el doctor Stonsky en Argentina. Ahí hablan de un estímulo nociceptivo, enfermedades musculoesqueléticas, en el cual hay unos componentes muy importantes, se le da mucho peso a la depresión, al insomnio, a la ansiedad. Entonces yo como desde el punto de vista clínico, yo como médico clínico, ¿cómo puedo valorar eso dentro de un consultorio, de una clínica, con un tiempo tan corto? Hay instrumentos para eso. Y todo ese fenómeno crea un impacto funcional y un impacto afectivo. Si yo me pongo en ese orden de ideas, entonces yo tengo que hacer una adecuada descripción del dolor. Acá hay un acróstico, por ejemplo, cómo aparece, dónde se localiza, cómo se irradia, qué características tiene, qué intensidad, cómo se alivia o se agrava. Y yo también necesito un mapa neutral para cuál ubicarme. El paciente viene con un dolor lumbar, una dorsalgia alta, baja, un dolor de cuello. Entonces tengo unos referentes desde el punto de vista anatómico
en el cual puedo decir, el dolor está localizado en tal área, cerca a C6, a C7, cerca a T3, cerca a T7 o cerca a L4, L5, y cómo en el tiempo o en el tratamiento que yo estoy haciendo intervenciones del paciente va a variar ese tipo de dolor. Y ese también va a pie para que si yo evalúo este tipo de cosas, pueda tomar unas decisiones desde el punto de vista terapéuticas o farmacológicas que me ayudan a que el paciente se beneficie. Acá tenemos una escala de impacto global que posteriormente nosotros empleamos, si ha habido algún cambio y si ese cambio ha sido significativo con relación a la esfera del dolor. La primera cosa importante que les debe quedar claro es que el dolor es un fenómeno comunicacional. El dolor se presenta de diferentes formas. El dolor puede ser con una carga de sufrimiento alta o puede haber una carga de sufrimiento menor. Entonces es importante que ese dolor sea semiológicamente, con las características adecuadas, bien descrito dentro de los pacientes y las historias clínicas. Uno se sorprende cuando pacientes, por ejemplo, tienen la facilidad de modular el dolor de unas formas diferentes y eso uno lo ve en la clínica. Y si uno le hace seguimiento a ese tipo de pacientes con un programa de intervención bien llevado, ve cómo el dolor se puede modular favorablemente. El dolor no es un sine qua non para decir que si hay dolor hay restricción funcional. Nosotros los rehabilitadores separamos mucho lo que es la parte de función de dolor y es importante que hay pacientes que pueden tener un nivel de dolor muy alto y ser completamente funcionales. Uno lo puede ver mucho en pacientes, por ejemplo, con amputación de extremidades. El paciente puede tener inicialmente un dolor con características neuropáticas o un dolor por síndrome de miembro fantasma, y cuando uno empieza un programa de intervención con ellos, ve que el dolor se modula. O sea, el engrama cerebral, la plasticidad cerebral que tiene el dolor puede ser muy variable y muy cambiante. Entonces eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cómo describamos el dolor? No es simplemente decir, tiene una escala análoga visual de 10 sobre 10, o decir que tiene 9 sobre 10. Eso no trasciende, eso no nos dice nada, sino esos factores que están inversos en el impacto emocional y funcional que tiene ese paciente. Acá tenemos un cuestionario que es un cuestionario que ya está validado para Colombia, que es el cuestionario de discapacidad de Ogwestry. El cuestionario de discapacidad de Ogwestry tiene todos estos ítems acá. Cada ítem es un punto, 1, 2, 3, 4, 5. El valor de todos esos puntos se suma, se divide por 50, se multiplica, por 50 y se divide por 100. Y tenemos que al final ese cuestionario nos da el grado de incapacidad. Acá para la época se hablaba de incapacidad, se nos da el grado de discapacidad que puede tener ese paciente. Entonces, si yo tengo un paciente en ese porcentaje de 81 a 0, hombre, ¿qué estamos haciendo? ¿Exagera sus síntomas o tiene alguna otra connotación? Entonces, cuestionarios los hay muchos. Nosotros hemos utilizado este tipo de cuestionario porque es un cuestionario que ya se ha culturizado o se ha hecho todo ese proceso para Colombia. Hay otro tipo de cuestionarios que también son muy útiles, como este tipo de cuestionario que es la versión de Roland Morris, que tiene 24 elementos. Cada uno de esos cuestionarios no solamente evalúa el dolor, sino también nos aproxima a valoración de discapacidad. Esto era lo que le estaba diciendo, estas son unas herramientas que de pronto se pueden disponer dentro del consultorio del médico y es para valoración, por ejemplo, la escala de ansiedad de Goldberg. Ahí tiene una serie de elementos que son importantes evaluar para el paciente tiene una carga ansiosa o no asociada a su dolor. O tenemos otro cuestionario también del mismo Goldberg que evalúa la escala de depresión. Entonces mire que son elementos importantes, no solamente evaluar el dolor, sino si ese paciente tiene ansiedad, si ese paciente tiene depresión, si ese paciente tiene algún trastorno del sueño. Yo como clínico, como médico, ¿cómo puedo intervenir ahí para mejorar esa condición de salud? Es triste, lamentable que hay pacientes en los cuales nos llegue con dolor, con estado de ansiedad o con un trastorno del sueño tomando acetaminofén, viendo que hay opciones terapéuticas en las cuales puede uno mejorar no solamente la condición del dolor. Si vos a un paciente, por ejemplo, le mejoras la ansiedad o le mejoras un estado depresivo asociado al dolor, el paciente te va a mejorar y te lo va a agradecer. Acá tenemos también, este es un cuestionario de sueño, ¿ya? Es un cuestionario, mire que son elementos como muy básicos, son elementos que puede uno utilizar y es una herramienta que escasamente le alcanza unos 2 o 3 minutos para realizar. Esta es de pronto la parte más importante que uno tiene que hacer, es la exploración clínica, cómo nos llega el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, es inconcebible
evaluar una columna si no le quitas, por ejemplo, la camisa. La actitud es el primer elemento primordial en ese paciente. ¿Cómo está su postura? ¿Cómo está la simetría a nivel escapular? El paciente tiene una disquinesia escapular, pero ¿qué trascendencia tiene con relación a su dolor lumbar? Si el paciente tiene una anteversión pélvica, si el paciente tiene una retroversión pélvica, si hay algún acortamiento o no de sus extremidades, cómo es la postura de sus rodillas, si hay un valgo, por ejemplo, en este caso de acá hay un varo, hay un recurvatum, cómo es la postura de su pie. Entonces es importante en esa exploración física ver adecuadamente cómo camina el paciente, ¿ya? Cómo es el balanceo de ese paciente, póngalo a caminar en puntas de dedos, evalúa S1, póngalo a caminar en talones, evalúa los dorsiflexores. Entonces todo esto nos da una idea y con eso podemos establecer nuestras hipótesis diagnósticas, ya, no estoy hablando de impresiones, hipótesis diagnósticas que posteriormente voy a clarificar. Hay unas pruebas con las cuales se utiliza, esta es una prueba de centralización de Mackenzie, que es una prueba que se viene utilizando desde los años 70, 80, en el cual cómo se modula ese dolor en el paciente, si con el hecho de cambiar postura se me centraliza o no el dolor, ya, y hay unos aspectos como claves acá en el cual dice si el dolor migra o no migra, si aumenta más en extensión, si aumenta más en inflexión, y los rehabilitadores con eso tienen una ventaja especial en que hacen un cierto tipo de elementos desde el punto de vista de intervención en rehabilitación que le ayudan a centralizar el dolor. Si el dolor se centraliza, hay un factor pronóstico positivo en esos casos. Algunas veces nos solicitan, por ejemplo, la parte de goniometría en esos pacientes con fines de calificación. Hemos visto que realmente con estos tipos de instrumentos, que son inclinómetros, se nos facilitan más ese tipo de goniometría, están al alcance de la mano, no son muy costosos y nos dan una idea más o menos. De pronto para un paciente no es importante aumentar 10 grados de flexión lumbar, para un paciente es más importante amarrarse los zapatos, o para un paciente puede ser más importante poder desplazarse adecuadamente tal tipo de terreno. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos la parte de rehabilitación, mejoramos función. Hay algunos elementos, por ejemplo, llevar ángulos de confort, aminorar una serie de sobrecarga articular y toda la cosa, eso se puede hacer. Pero si estamos hablando de función, hay algunos objetivos cifrados en el paciente que pueden ser más importantes para él. Entonces acá tenemos la parte de goniometría. Estos hay unas pruebas clínicas y con eso hay una discusión muy importante. Nosotros generalmente utilizamos pruebas exploratorias y la semiología es muy rica en ese sentido, pero definitivamente hay pruebas exploratorias que la hemos utilizado toda la vida y que definitivamente no sirven. ¿Por qué? Porque generalmente al hablar de pruebas diagnósticas y si utilizamos un teorema bayesiano que vamos a ver ahora, hay pacientes que realmente las pruebas terapéuticas que utilizamos no nos sirven para tomar conductas terapéuticas y eso es un error craso. Acá les estoy mostrando una prueba de provocación espinal que se llama el Sloan Test. Inicialmente empieza con la flexión a nivel que el paciente toque su mentón contra el pecho y posteriormente vamos avanzando hasta una extensión de rodilla con dorsiflexión. Si el paciente tiene una prueba de provocación positiva, cuando presenta parestesias a nivel de todo ese arco como tal. Es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad muy adecuada que se puede utilizar en la clínica cuando yo estoy sospechando que el paciente puede tener alguna compresión discal. Esto, por ejemplo, de una prueba. Pero la fuerza también se debe valorar adecuadamente, se debe evaluar la parte de reflejos, se debe evaluar la parte de sensibilidad. Muchas veces yo le digo a mis estudiantes, el que evalúe adecuadamente una columna tiene que evaluar un pie. ¿En qué sentido? Es la representación distal. Si usted evalúa la fuerza del pie, encuentra ahí la posibilidad de ver cómo están los evertores, cómo están los invertores, cómo están los plantiflexores, y eso le da a uno idea acerca de cómo está la columna. Si valoras la sensibilidad, vos puedes evaluar ahí los dermatomas L4, L5, S1. Entonces el pie te da mucha representatividad. Esto es lo que los estaba nombrando. En 1957 apareció este famoso nomograma de Fagan. Es una razón de probabilidades.
yo tengo una probabilidad pretest, que es lo que llamamos nosotros la prevalencia. La prevalencia en lumbalgias es del orden del 15 al 30% a nivel occidental. En comunidades más cerradas esa prevalencia puede aumentar, pero ponemos de promedio, la prevalencia en mi sitio de atención es del 25% en lumbalgia no específica. Entonces acá tenemos, en esa razón de probabilidades, es una medida de rendimiento de una prueba diagnóstica que indica en qué proporción puede modificar la probabilidad de tener una enfermedad. Esta razón de probabilidades no solamente se utiliza para ayudas diagnósticas, ya sean imágenes o pruebas de laboratorio, sino que las mismas pruebas exploratorias que nosotros utilizamos podemos determinar cómo son esos LR, si esos LR son positivos o son negativos. ¿Qué es lo más importante para mí como clínico? Que una prueba que aplique me sirva, me sea útil para confirmar una enfermedad o para descartar una enfermedad. Entonces, anteriormente solamente utilizábamos la sensibilidad o especificidad de una prueba, ahora estamos utilizando directamente lo que son los LR. Y en este nomograma, que se llama el nomograma de Fagan, miren acá, tenemos que nuestra prevalencia de lumbalgia es del orden del 25%. Yo voy a utilizar, por ejemplo, la prueba de Slun-Test, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, y tiene un LR de 4.94, casi 5. Entonces la robustez, eso lo cataloga como una prueba que podría ser regular o buena, pero a nivel de un RL negativo, 0.19, o sea que es una prueba muy buena. Cuando yo utilizo y estoy familiarizado con mis pruebas diagnósticas, sé los LR, sé cómo aplicarlas, eso me ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Pero miren qué es lo que pasa, por ejemplo, con una prueba de la SEGE que la utilizamos todo el tiempo en la clínica. Tiene un LR positivo de 1 y un LR de 0.86. Entonces, prácticamente, ¿qué puedo decir con esta prueba? Que esta prueba es una prueba más bien regular. Si voy al nomograma de Fagan, miren cómo se utiliza esto. Conozco la prevalencia de la entidad, o sea, tengo una probabilidad pretest. Utilizo las LRL, en este caso me dice que es 4.94, casi 5, y proyecto esa línea y miren cómo me da que la probabilidad post-test es del 62%. Entonces yo puedo decir que esa prueba de test, que es una prueba exploratoria, me puede ser útil en la clínica cuando estoy sospechando yo que el paciente tiene una radiculopatía o una compresión discal. Caso sucede lo contrario, voy a utilizar la prueba de la SEGE, mi prevalencia es del 25%, me dice que la LR es de 1 y proyecto y apenas me da el 20%, entonces eso no me permite tomar una decisión terapéutica. Estos mismos LR se pueden utilizar para pruebas de imagen o inclusive hay pruebas de este tipo de razones de probabilidad para imágenes e inclusive para síntomas. Entonces es importante que como herramienta la tenemos en cuenta. Si yo voy a seleccionar una prueba diagnóstica porque tengo una incertidumbre en un diagnóstico, si yo voy a escoger tal prueba y si conozco su LR, yo puedo decir, esa prueba me puede ser útil para un diagnóstico. Así sucede mucho si yo tengo un paciente con un dolor lumbar, le mando la resonancia, pues yo creería, oiga, pero ese es el boom, yo con eso puedo detectar la entidad o puedo perderme en la nebulosa. Entonces hay veces en los cuales yo puedo solicitar una radiografía o un estudio electrodiagnóstico y si conozco el LRL, yo puedo decir, con esta prueba puedo llegar a una ventana terapéutica para ese paciente o definitivamente no me es útil. Pongo el ejemplo concreto, tengo un paciente con una radiculopatía L5, tengo la clínica que el paciente tiene una radiculopatía, ¿ya? Digo, ¿le mando o no le mando la prueba electrodiagnóstica? La prueba electrodiagnóstica me dice, sí, ese LR puede estar entre 3 o 4, me puede servir como para poder decir que esa probabilidad post-test va a ser muy superior. Pero si yo ya tengo la clínica muy clara, que el paciente tiene una radiculopatía, lo sustento bien y tengo unas pruebas biológicas adecuadas, ¿para qué le mando la electromiografía? Con fines desde el punto de vista de calificación, después me la puedan solicitar como fines de calificación. Si el paciente tiene denervación, si no tiene denervación, o si tiene otra cosa que estoy pensando como una neuropatía desde el punto de vista sensitiva. Pero si yo estoy claro en mi diagnóstico y tengo una probabilidad post-test muy alta, indudablemente eso me puede servir. Dentro del manejo médico, los médicos en general aprendemos por patrones
Y cada uno, si hablamos de dolor lumbar, yo puedo trabajar con 5 patrones que son básicos. Entonces yo puedo trabajar con un paciente con dolor facetario, dolor discogénico, puedo trabajar con dolor miofacial, dolor sacroiliaco. Entonces esos patrones son patrones que pueden formar. Acá hay una descripción, por ejemplo, del dolor facetario, qué patrones son frecuentes en ese tipo de dolor. O puedo tener un dolor radicular, cuáles son las características para pensar de pronto en un dolor radicular. O puedo tener, por ejemplo, un dolor con características sacroiliacas, cuáles son esos patrones, esas características que me pueden llegar allá. O un dolor con características discogénicas. Estos son los patrones que generalmente uno va aprendiendo cuando le llega un paciente con lumbalgia, uno puede determinar, ese paciente tiene una clínica, tiene un dolor lumbar, pero más compatible con una radiculopatía, o tiene más características de dolor discogénico. Esa apreciación que usted tenga es la apreciación en la cual le va a usted la impresión diagnóstica. Si yo tengo un paciente con dolor discogénico, entonces yo puedo planear mi estrategia de intervención hacia manejo un dolor discogénico. Pero si yo en una lumbalgia estoy perdido en la nebulosa, lumbalgia es un término demasiado genérico, ¿ya? Entonces no da pie. Si ese paciente lo puedo encasillar en este tipo de estrategia, pues bienvenido sea. Hacia ahí oriento mi estrategia de intervención. El dolor miofacial. Hay que tener en cuenta que para poder evaluar el dolor miofacial no solamente tengo que identificar los puntos gatillo, sino estos patrones de irradiación. Un paciente con estas características hará que este paciente tiene una radiculopatía, es un dolor pseudoradicular. Entonces miren cómo desde el punto de vista, si yo desde lo clínico estoy bien ambientado, indudablemente los resultados van a ser mucho mejores. Esto es lo que le estábamos definiendo. Entonces, hicimos la valoración del paciente, tenemos en mente esas hipótesis diagnósticas, colocamos una herramienta como la herramienta, por ejemplo, de la SI, nos da un derrotero clínico, pero cuando vamos a hacer eso, tenemos una serie de problemas y esos problemas los tenemos que jerarquizar. Hay problemas que tienen que ser resueltos más prontamente y hay otro tipo de problemas. Entonces, esto es la famosa espina de pescado, que es un diagrama de Ichikawa. Este Ichikawa, creo, es un japonés que en los años más o menos 49, para unas técnicas de resolución de problemas, lo creó para ingenieros. Esto trascendió y se utiliza ampliamente en la clínica en el objetivo de definición y priorización de problemas. Esto es lo que vemos acá, por ejemplo, con relación a utilizando el diagrama de Ichikawa, cada uno de esos elementos, y les damos una priorización, que es más prioritario en el paciente. Y eso es importante verlo en la estrategia de intervención. Tengo un paciente con una lumbalgia, tengo unas características de una lumbalgia, el paciente tiene unos problemas a afrontar, ¿cómo voy a priorizar ese tipo de problemas? Y estos son unos criterios que llamamos nosotros, que se llaman criterios de SMART, en la cual, si yo tengo un problema, voy a formular una serie de objetivos. Esos objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben ser por tiempo determinado. Porque es importante plantear así, yo tengo un problema, jerarquizo el problema, le voy a dar prioridad y voy a implementar unos objetivos. En la institución donde yo trabajo en este momento, estamos trabajando con esta metodología, llega el paciente, evaluamos el paciente, hacemos una valoración inicial, los diferentes profesionales lo evalúan, si tenemos alguna duda, hacemos una cosa que se llama comité clínico y empezamos nuestro proceso de intervención. Paciente que no está saliendo de los objetivos, replanteamos la estrategia que nosotros tenemos en el caso. El objetivo es tratar de reintegrar a nuestros trabajadores con dolor lumbar en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Posibles, ¿ya? Y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Hay objetivos, no podemos pretender que nuestros arcos de movilidad a nivel lumbar vayan a ser completos en un proceso de rehabilitación. Lo que pretendemos es que el paciente sea lo más funcional posible. En el proceso de adaptación trabajamos con procesos de adaptación. En ese proceso de adaptación nos vemos muy claramente cuáles son las tareas a ejecutar, cómo desempeña las tareas, si está en capacidad o no de reintegrarse laboralmente para su oficio. Hay unas terapeutas ocupacionales de reintegro laboral que conocen los procesos y con ella discutimos los candidatos a reintegrarse. O sea, esto es una metodología que puede de pronto parecer algo compleja, que tiene sus dimes y diretes,
pero que tiene bondades. Llevamos más o menos, este año ha sido el año de nuestro boom, en el sentido de que hemos tenido resultados y los resultados se están viendo en menos número de sesiones de terapia, ¿ya? Y tener las cosas muy claras con relación al direccionamiento de los pacientes. Y eso es una palabra clave, direccionamiento. Y ese direccionamiento implica yo estar en pos de consecución de objetivos. No se puede plantear un programa de rehabilitación en el que simplemente vayamos a estar con terapia física, terapia ocupacional de por vida, viendo a ver qué pasa en un paciente, cuando ya se han cumplido los objetivos desde el punto de vista de rehabilitación y el paciente necesita otras alternativas de manejo. Este es un elemento cuando ya tenemos el problema como tal, la jerarquización de los problemas. Esta es una estrategia de resolución de problemas que algunas veces la tenemos que utilizar. Esto es lo que se llama cabidas. Esto es un anexo al diagrama de Ichikawa y nos ayuda generalmente a afrontar el problema, a ver cómo lo podemos dimensionar, cómo lo podemos dividir y qué resultados podemos tener en eso. Y esto es la conclusión que les tenía. Mire que la charla fue corta. El conjunto básico de la SI parece que proporciona un marco eficaz para el equipo de rehabilitación, comprenda mejor la experiencia de cada persona con problemas de funcionamiento asociados al lumbar. Es un formulario de documentación basado en el conjunto de la SI, unifica la información y permite a los usuarios localizar fácilmente la información específica. Y el conjunto de la SI, el razonamiento clínico y las herramientas para la solución de problemas para la lumbalgia nos ayudan a determinar y a priorizar las intervenciones óptimas y a identificar las mediciones de los resultados claves. Espero que esto no haya caído en la nebulosa. Hay mucha tela donde cortar con relación a esto. Nosotros estamos en una tarea de mayor envergadura, es llevar estos conjuntos básicos de la SI a otras áreas. Por ejemplo, estamos pensando en la artrosis, estamos pensando en patología de mano, y los que trabajamos, por ejemplo, en Sura, en ARL, vemos que esto tiene sus bondades, estamos afinando el proceso y definitivamente lo más importante es que esto es un trabajo de equipo. Y si es un trabajo de equipo, tiene que tener una comunicación muy adecuada dentro del equipo. Y si es un trabajo de equipo, el trabajo en equipo no solamente es importante para el aprendizaje de todos, sino que todos dentro del equipo somos líderes. Entonces, si yo veo que dentro de mi proceso veo a un paciente en el cual no se están cumpliendo esos objetivos, pues tengo que llamar al equipo a ver qué es lo que está pasando con eso. Este tipo de estrategia es un tipo de estrategia que para ARL es un tipo de estrategia comunicacional. Entonces nosotros en este momento nos sentimos amparados por la ARL en la ejecución de este tipo de resultados. Y vuelvo y le digo, esto a la larga puede que trascienda ¿en qué sentido? En que lo podamos llevar a otras áreas dentro de otras patologías y podamos, en este momento estamos en una fase experimental sacando resultados. Vamos a ver si la muestra que sacamos al final de este año, con los pacientes que hemos reintegrado, las condiciones y el seguimiento que se tiene, podemos avanzar más en este proceso. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo está muy claro? Muchas gracias.